Ahora comienza ¿En qué nos metimos? Por Radio La Regional. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la mañana aquí de Radio La Regional. Estamos en qué nos metimos. Muy buenos días, Sofi. Muy buenos días, Meli, ¿cómo estás? Bueno, empezando en una mañana gris, que digamos que arrancó con lluvia, pero bueno, por lo menos ahora paró un poquito de llover y permitió que también nuestra invitada de hoy pudiera llegar seca al estudio. Exactamente. Así que bueno, hoy bueno, lluvia, unos 9 grados de temperatura, linda mañana para escuchar radio. Linda mañana para escuchar radio y también quedarse un poquito acostada, ¿no? A mí me costó. Inti me decía, Obvio. mamá, no, acostate. Costó bastante. Tal cual. Bueno, pero estamos en vivo, estamos transmitiendo hasta las 11 en vivo por Radio La Regional. Luego les invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. También estamos en YouTube, ¿no? Hace poquito colgamos contenido allí. Exactamente, vamos a ir colgando los podcasts, las entrevistas que hacemos por aquí, también para que queden disponibles en YouTube, porque a veces nos pasa que estamos en casa y queremos poner ahí en las teles y que quede escuchando algo, y está bueno tener en YouTube. Y también en la cantina, que les mandamos un saludo a la gente de la cantina, que armamos una lista con el contenido de Radio La Regional para que pueda ser reproducido ahí en la cantina de acá del CENUR, Litoral Norte de la sede Sal. Exactamente, y recordar que este es un programa abierto a toda la comunidad universitaria. El objetivo es difundir, dar a conocer todo el conocimiento científico que se genera aquí, no solo en la sede de Salto de la Universidad de la República, sino también en la sede de Paysandú y quienes integran nuestro CENUR Litoral Norte. Pueden contactarse con nosotros a través del correo comunicación@unorte.edu.uy o a través de nuestro celular 092-963-298. Y ya le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, una invitada muy especial porque es la primera egresada de una maestría que se dicta aquí en el interior, que en la sede de Salto del CENUR Litoral Norte, que es una maestría que se llama Sociología y Métodos Avanzados de Investigación. Muy bienvenida y buenos días, Lea Silva Castillo. Buenos días para ustedes también, muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por el apoyo que me dieron en la logística. El viernes, que sin su ayuda no la hubiera pasado tan bien ese día. Ahí está. El pasado viernes 24 de junio, Lea defendía su tesis para, formalmente egresar de esta maestría, ¿no, Lea? Efectivamente. El 24 fue la defensa con un tribunal conformado por Filgueira, Errandonea y Mascheroni, y con mi tutor, Juan Romero, concluimos ahí esa etapa formativa. Bien. Una tesis de maestría que es sobre factores personales e institucionales que inciden en el egreso desacoplado de la educación media técnica superior. Muy interesante. ¿Y cómo fue este proceso? Mira, muy lindo todo el proceso de la maestría en sí fue estupendo. Aprendimos muchas cosas, nos abrió mucho la cabeza, intenso como corresponde a este nivel de posgrado, pero sobre todo muy bueno. Hubo una gran preocupación de parte de la universidad, de parte del CENUR, para que pudiéramos acceder a clases con docentes destacados de nivel internacional, de nivel nacional y local, porque tenemos excelentes docentes aquí en la regional, que a veces, como son personas que las cruzamos en el mercado, no sabemos, pero que en otras partes sí lo saben apreciar capaz mucho más que nosotros. Y bueno, y tuvimos clases estupendísimas con gente como Cohen, como mismo Errandonea a nivel nacional, Boado,
y al nivel local con Jorge Leal, con Andrioli, que nos dio unas clases maravillosas que nos abrió la cabeza, mismo Juan. Así que fue una experiencia excelente. Hubo un gran compromiso por parte del CENUR y yo creo que todos mis compañeros y yo estamos agradecidos por la oportunidad y el esmero que hubo en que realmente pudiéramos aprovechar y formarnos bien dentro de lo posible en este posgrado. Así que muy agradecida. Lea, antes de continuar, tal vez una presentación breve tuya para quienes no te conocen, ¿no? Porque, bueno, nuestros oyentes, tal vez algunos que te conocen y saben que vas a estar hoy, te están escuchando, pero también gente que no te conoce, bueno, ¿cómo te presentarías? ¿Cuál es tu formación de grado? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy docente de educación media, trabajo de eso. Ese fue mi primer título de egreso. Como muchos estudiantes, mi vinculación con la universidad es larga porque he terminado mi bachillerato, vengo aquí a hacer la carrera de abogacía. Diversas circunstancias van llevando que uno tome otros caminos y se dé cuenta, bueno, capaz no era por aquí. Creo que los jóvenes ahora la tienen más clara con eso y no tienen tanto problema como teníamos mis generaciones en cambiar de rumbo. Pero ahora los jóvenes creo que van a saber entender esto de que, bueno, no, esto me parece que me gusta sí, pero no. Y bueno, finalmente egresé primero de docente. Después mi profesión me llevó a trabajar en centros rurales. Imposible compatibilizar estudio-trabajo hasta 2011, en donde ahí ya pude tomar horas de clase aquí en la ciudad. Entonces dije, bueno, para la universidad arranco a terminar algo, es algo pendiente, yo quiero un título universitario, empecé por la licenciatura, me enganché en el segundo año, creo que fue la licenciatura en Ciencias Sociales aquí, egresé en el 2015, yo me iba a tomar mi sabático correspondiente después de tanto estudio, y porque también el proceso de tesina había sido intenso, y entonces apareció esta oportunidad de esta maestría en 2016. Mi querida amiga y compañera Angelina Cabrera en ese momento me aparece y me dice, esto vos tenés que hacerlo. Y digo, no, que yo quiero tomarme sabático este año, y no, esto tenés que hacerlo. Y me muestra el papel que ella había impreso y todo para... Bueno, yo sé que me tuvo una semana así, diciéndome, y le estoy agradecida, me inscribí, casi que el día previo a que cerrara, y bueno, y después lo demás ya es historia. Arrancamos en julio de 2016, terminamos las cursadas en 2019, inicios de 2019, y bueno, la pandemia, como a todos, nos trastocó los planes y fue posponiendo, pero finalmente arribamos a puerto. El 24 arribamos a puerto y bueno, logramos el objetivo de alguna manera. ¿Y te imaginabas que ibas a ser la primera egresada de la primer corte de esta maestría? No cuando iniciamos mismo la etapa final del proceso, porque estábamos varios muy encaminados, somos unos cuantos que estamos bastante bien encaminados, pero luego mis compañeras me dijeron, mira, al ritmo que vas a ser la primera. Y como que decretaron ahí y se dio. Así que me lo vaticinaron mis compañeras de equipo. Así que... Esta maestría que tiene como objetivo lograr una formación de posgrado basada en el conocimiento y uso de las técnicas de investigación en el campo de la sociología y las ciencias sociales, con una orientación aplicada y profesional. ¿Cómo está organizada esta cursada? Nombrabas a algunos de los docentes, participantes. ¿Cuánto tiempo dura? Sé que sabemos que dura un poco más el proceso de tesis, pero en sí más o menos ¿cuánto te llevó? Bueno, esta maestría dura 2 años. Las cursadas son 2 años, 4 semestres en total, y luego que inicia el proceso de tesis. Que tú no lo arrancas en definitiva al proceso de tesis cuando terminas la cursada, sino que lo arrancas antes, porque tenés el taller de tesis 1 y el taller de tesis 2, en donde tú vas perfilando tu
tu trabajo. No obstante, esta corte, la corte de 2016, se extendió un poquito más, porque originalmente estaba pensada para un cupo de 30 participantes, 15 iban a ser de Montevideo y 15 cupos para Salto. Montevideo con muchas más posibilidades, se postularon 13 chicos, así que 2 cupos pasaron para Salto y quedamos 17. Aquí postulamos, si yo no recuerdo mal, cerca de 100 o más de 100. Después, como fuimos pasando diversas instancias para la definición, quedamos en definitiva 17. 2 argentinos y después un artiguense y después compañeros de aquí, con diferentes formación, de diferentes, había de enfermería, había de trabajo social, o sea, de diferentes áreas estábamos componiendo esa primera corte. Entonces, como era Montevideo y Salto la corte, nos pasó de que en Salto nos llevó un poquito más de dos años, porque algunos profesores tenían el tiempo como para dictar sus clases en la misma semana a los compañeros de Montevideo y viajar a Salto a darnos la clase, y hay otros que nos pidieron que esperásemos, por así decirlo, daban ese semestre a Montevideo y al siguiente semestre vinieron a Salto. Entonces por eso se extendió un poquito más. Pero si no, son 2 años de cursada y luego el proceso de tesis. 2 años de cursada, presencial, virtual, ¿cómo fue ahí? Nosotros tuvimos mayormente presenciales, eso fue muy bueno por eso. Había docentes, incluso como Ramírez, que fue un docente de Montevideo, que vino y nos dio más de un curso, mientras que otros sí, fueron o totalmente virtuales. Tuvimos algunos casos de algunos docentes, porque a veces se partía la mitad de la cursada, la hacía un docente de la misma materia y la otra. Pero sino mayormente presenciales. Todavía no estábamos con la pandemia, así que eran mayormente presenciales, pero cuando se podía también se hacía uso de la virtualidad, sí. Eso que estás diciendo no es menos importante, porque para quienes hemos estado surfeando en internet buscando maestrías para continuar nuestros estudios, sabemos que a la hora de buscar maestría es como casi seguro que nos vamos a tener que mover, ¿no? Porque la mayoría de los estudios de maestría no están en Salto, ¿no? Exacto. Entonces, no es un detalle menor esto que estás diciendo, la posibilidad de tener clases presenciales en Salto es un valor tremendo, ¿no? Exacto. La buena disposición demostrada por docentes. Por ejemplo, Cohen vino, argentino, y él vino presencialmente a darnos las clases. Soy muy mala para los nombres, pero también tuvimos una materia que se llamó técnicas participativas, que a través de Natalia Vicio, por ejemplo, fue que pudimos, porque se aprovechó muchas veces de que, bueno, ya que vienen estos grandes docentes para una cosa en Montevideo o por acá medio cercano, bueno, nos dábamos cuenta que nos lo aprovechaban y nos lo arrastraban hacia acá. Y entonces con Natalia las técnicas políticas, la materia participativa la tuvimos con un español que no recuerdo, pero un capo, que pasamos una semana en un seminario que estuvo intenso, muy disfrutable, estuvo genial. Después, a través de Juan, también un docente que nos enseñó cómo analizar políticas públicas, un brasileño que no recuerdo el nombre, pero que también, cuando terminábamos las clases con él, ¡wow! Aunque fueran 2 o 3 clases, pero eran muy aprovechables. Mismo la gente de Montevideo, mirándolo de afuera, uno se daba cuenta, bueno, sí había esfuerzo de tratar de traerlo mejor, había una construcción medio artesanal en ese tejer redes para atraer a los docentes, pero teniendo eso y más la buena disposición de la gente a venir, porque hay docentes que se niegan, la verdad, a viajar al interior a dar clase,
pero los que están dispuestos a hacerlo, ahí tenemos que agradecerle muchísimo. Y los que tenemos acá, no debemos de olvidarnos que tenemos grandes docentes aquí en el interior que siguen formándose, que saben mucho, que, como te digo, tengo la sensación de que no los apreciamos tanto y en otras partes sí, y que están en súper condiciones también de darte unos cursos maravillosos, como dije, Andreoli, por ejemplo, o mismo Jorge Leal también, mismo Juan, nos dieron unos cursos que, wow, estaban muy buenos. Una maestría muy disfrutable y que colmó tus expectativas. Sí, no. Si hubiese colmado mis expectativas 100%, yo no estaría pensando en, wow, quiero un curso de profundización en esto, en aquello, en lo otro. Pero sí colmó mis expectativas en que me abrió las puertas a aprendizajes que no los tenía, a conocimientos que no los tenía. Entonces en eso sí, estuvo buenísimo, pero estuvo mejor también porque nos dejó con ganas de más. Así que en ese punto, sí. Si te deja con ganas de más es porque está muy bueno. Exactamente. Bueno, entonces aprovechar también esta oportunidad para saludar a todo el cuerpo docente de la maestría, que sabemos que realizaron y realizan un gran trabajo, ¿no? de coordinación, también, mismo quienes están en el dictado, ¿no? De los cursos, saludar también a los compañeros, compañeras de Lea, que están ahí también llegando al final, me imagino, así que dentro de poco vamos a tener nuevos y nuevas egresados. Y saludar también todo este proceso, digamos, y aplicaciones de la descentralización que hacen que una maestría se pueda hacer desde el interior, siendo más accesible, porque justamente hay mucha gente que termina no haciendo las maestrías porque además del valor que sale el curso, tenés que pagar pasaje, alojamiento, comida, todo. Y la verdad que es un éxito que se puede hacer desde acá. Hablemos sobre la tesis. ¿Cómo llegaste al tema, digamos? Bueno, para resumirlo, yo de alguna manera sobre el tema mi tema es en el entorno educativo, ¿no? Y entonces estamos muy acostumbrados a recibir o leer mucha información sobre lo que es la desafiliación o la desvinculación, el abandono. Cada uno tiene su idea a cómo llamarle y cómo, básicamente es cuando el chiquilín se va al sistema educativo formal. Y yo venía rumiando que me gustaría centrar un poco en el éxito, o sea, en los que sí terminan, pero específicamente en quienes lo hacen con dificultades, que son aquellos que terminan egresando a edades muy por encima de las previstas normativamente para egresar. Y bueno, esa fue la idea que me llevó a ver qué era lo que podía estar incidiendo dentro de lo que son sus factores personales, por ejemplo, el ingreso al mercado de trabajo, la conformación de familia, el abandono del hogar paterno o el hogar de origen, más aquellas cosas que ocurren al interior de los centros educativos, como podría ser, las estrategias de los docentes, como podía ser el tamaño del centro, el tipo de curso elegido. Y bueno, la idea más o menos ahí se fue armando para tratar de lograr conocimiento y aportar un granito de arena al conocimiento. ¿Tu tesis de grado de qué había sido? Mi tesis ¿Estaba de vinculado? Sí, fue en el área de la educación, pero era el seguimiento a la primera cohorte de egresados de los FPB que se dictaron en Salto. Era una investigación cualitativa, en donde realicé entrevistas a esos egresados. La idea era ver si una vez que pasaban los chiquilines por el FPB, tiene la peculiaridad de ser un plan de reingreso pensado para aquellos chiquilines de 15 o más años de edad que no habían logrado completar el ciclo básico. Entonces, la UTU crea estos FPB en 2010 y bueno, en 2011 se implementan en la Escuela Catalina estos cursos con la primera generación
Y el plan establecía que lo que buscaba era la inclusión, la integración de los chiquilines. Entonces mi objetivo fue ver si justamente su transcurso por el FPB había logrado mayores niveles de integración en los ámbitos en donde le es propio para los jóvenes, ¿no? En lo que tiene que ver con la educación y el trabajo. Entonces, por ahí anduvo. Nada que ver con esto, aunque sí era una investigación educativa. Y bien. Más cualitativa, esta era cuantitativa, esta del posgrado. Bien, para quienes se conectaron unos minutos más tarde a la radio, estamos en entrevista en vivo con Lea Silva Castillo, la primer egresada de la maestría en Sociología y Métodos Avanzados de la Investigación, una maestría que se dicta enteramente aquí en Salto. Ella nos comenta a propósito de su tesis para culminar estos estudios de posgrado, que se denominó Factores personales e institucionales que inciden en el egreso desacoplado de la educación media técnica superior. Lea explicaba recién un poco cómo fue esa definición de ese tema de estudio. Lea, tal vez pudieras explicar un poco a qué te referís con esto de egreso desacoplado. Creo que algo ya explicabas, ¿no? Pero como para dejar ahí, dejando claro algunos conceptos como para después empezar a avanzar un poquito más en los métodos que utilizaste y otros puntos. Bueno, en este caso para mí el egreso desacoplado era aquel chiquilín que egresaba con edades por encima de las previstas por el plan. Entonces, todo aquel que ingresaba con edades por encima de las previstas por el plan de estudio formaban lo que yo denominé egreso desacoplado, y lo llamaba así porque eran chiquilines que yo no podía afirmar que se habían graduado exactamente por el tipo de datos con los que estaba trabajando, y entonces porque la recolección de información había sido al mes de septiembre, así que no podía yo tener certeza de lo que había ocurrido, pero sí podía decir que estaban concluyendo, y por eso lo llamé egresando, su formación de educación media superior a edades por encima de las previstas normativamente. Bien. Y en cuanto a esos factores, ¿no?, que inciden, ¿tenías como algunas variables ahí ya predeterminadas? ¿Tuviste que buscarlas? ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de elegir, bueno, voy a hablar sobre esto y esto? Bueno, aquí la cuestión era con qué datos iba a trabajar. Los datos te condicionan mucho, ¿verdad? Cuando vos haces la recolección de datos tú y trabajas con datos primarios, tú ya armas tus variables y ya las vas a buscar. Yo aquí tuve que proceder al revés porque trabajaba con datos secundarios. Entonces, la revisión del estado del arte me permitió identificar que eran aquellas cosas propias de la persona, de los sujetos, que normalmente incidían en el éxito académico de los estudiantes. Y bueno, eso tenía que ver a veces con cuestiones como el trabajo, o sea, aquellos que no se insertaban en el mercado laboral tenían más chances de lograr el éxito, aquellos que se mantenían dentro de los hogares paternos también, aquellos que no se independizaban, es decir, que no eran jefes de hogar también, aquellos que no se reproducían, que no tenían hijos también, tenían mayores éxitos, y también aquellos que estaban motivados, aquellos que estaban satisfechos con sus estudios. Y si en el centro educativo ocurrían determinadas cosas, como por ejemplo la infraestructura. Si la infraestructura era adecuada en su uso, en sus recursos, también contribuía. Mismo lo que tenía que ver la atención a los estudiantes contribuía a que ellos lograran el éxito, y también las prácticas docentes contribuían. Es lógico que me arranqué con una teoría, con muchas variables que, debido a la metodología que fui utilizando, fui viendo que algunas de ellas no incidían para el conjunto de datos con el que yo trabajaba,
no incidía. No podía decir que no sirvieran, que no tuvieran nada que ver, porque no, la teoría y otras investigaciones te decían que sí. O sea, era simplemente una restricción de datos con la que yo tenía que trabajar. Y por ahí fue más o menos. Bien. ¿Y cuántos más o menos estudiantes abarcó la investigación y qué edades tenía? Bueno, al final de cuentas, de la base de datos me quedé con 1.114 casos de jóvenes entre 15 y 25 años de edad, que al año de 2017 justamente estaban egresando de la educación media superior. ¿Procedentes de dónde? ¿De UTU. Salto, de Uruguay? De la región, Artigas, Salto y Paysandú. De la región y de UTU específicamente. De UTU específicamente de UTU, de los cursos de MP, MT y BP. Bien, esto que Lea está comentando es lo que nuestros investigadores le llaman la muestra. Exactamente. ¿No? De esta manera, entonces, es como fuiste definiéndola. Exactamente, porque la información que yo tenía de los egresados de la región incluían estudiantes de 15 a 61 años de edad. Entonces estaba visto que se escapaba de lo que era mi objetivo, que era estudiar justamente lo que sucedía con los jóvenes que cursaban. Así que ahí, entre sugerencias de Juan y sugerencias que venían de el Instituto Nacional de Estadística, o sea, de ese manejo de las cuestiones metodológicas, bueno, terminé cortando en 25 años y de alguna manera dejando fuera de 26 años hacia arriba. Tenía no solo restricciones de trabajar con datos de secundario, sino que tenía que estar atenta por el volumen de variables que había seleccionado para el trabajo y el modelo que debía de aplicar, que el modelo exige que al menos tengas entre 10 y 15 datos por cada variable que incluyas. Entonces, de alguna manera tenía que estar atenta a tratar de perder lo mínimo posible de datos. Así que fui sacando a los chicos con mucha atención hasta quedarme con una muestra de 1.114 estudiantes, de todas esas, porque había arrancado con 1.227 en la región. Y bueno, ahí fui depurando un poquito y me quedé con esa cantidad. Bien, 10 horas, 30 minutos, vamos llegando a la mitad de nuestro programa. ¿Será momento de hacer una pausa? Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Estás escuchando Radio La Regional. 10 años transmitiendo los sonidos de la universidad. Continuamos en vivo a través de Radio La Regional, martes, o por qué no marnes, 28 de junio, se nos van cayendo las hojitas del calendario, va culminando un nuevo mes, así que bueno, podríamos decir que es el último programa del mes. Del mes, y nos volvemos a encontrar, digamos, como que al final diríamos el mes que viene, ¿no? Exacto. Nos vemos en julio, decía. Ahí va, nos vemos en julio. Martes 28 de junio, que ya aprovechamos a compartir con la audiencia, que el día de hoy va a haber una presentación de un libro de GEPADE, de este grupo de estudios, que se llama Experiencias Participativas en el Sur Global, otras democracias posibles. Es un libro que está coordinado por Mariano Suárez, Giselle Signorelli, Juan Mérida, Leonel del Prado, y bueno, Leonel del Prado y Mariano Suárez van a estar aquí en el Aula Magna a las 17:30 horas, acá en la sede de Salto Udelar, calle Rivera y Misiones, que pueden acercarse a escuchar un poco sobre este libro y que también lo van a compartir, está compartido digitalmente para poder acceder gratuitamente a leerlo. Exactamente, y también en Radio La Regional le hicimos una entrevista a Mariano Suárez la semana pasada. La entrevista también está disponible en nuestras plataformas digitales, así que por allí también podrán encontrar material, información, adelantos sobre este libro y sobre esta presentación. Así que bueno, continuamos por aquí con Lea.
Lea Silva Castillos, que bueno, para ir retomando un poco el diálogo con ella, nos comentaba respecto a su tesis de maestría, factores personales e institucionales que inciden en el egreso desacoplado de la educación media técnica superior. Ella nos contaba un poco, bueno, sobre cómo había sido la elección o el trabajo de determinar la muestra. También algo mencionaba allí sobre la metodología, sobre los datos, pero creo que ahí todavía podemos profundizar un poco más, ¿no? Respecto a la metodología que decidió utilizar, cómo fue esta elección y por qué. Bueno, yo opté por elegir aplicar un modelo de regresión logística binaria múltiple, que era uno de las metodologías que aprendimos su uso en la maestría, y tuve que hacerlo así, de optar por ella, porque mi variable dependiente era una variable de tipo dicotómica, que son aquellas que solo pueden asumir valores 1, 0, 2, o tienen dos categorías. Entonces, la mejor técnica para aplicar era estos modelos de regresiones logísticas, porque las variables que yo creía que incidían en el egreso teórico desacoplado eran variables tanto cuanti como cualitativas. Entonces, es el modelo que se suele utilizar para esto. No es el único, hay mejores, capaz, ¿no? O hay más novedosos. Esta metodología tiene mucho tiempo de utilización, pero teníamos que manejarnos de alguna manera con lo que nos habían enseñado en la carrera. Nos quedamos con ganas, porque los de Montevideo tuvieron posibilidad de recibir otros cursos que nosotros no, como ecuaciones estructurales y otras más, pero dentro de las que nos habían enseñado, esa estaba perfecta para aplicar a mi tesis, y bueno, fue la que vamos a por esa y a lanzarnos a aplicarla para poder identificar esas variables, que realmente cuál de ellas era la que tenía mayor peso en la ocurrencia del evento. En lo práctico de esa metodología, digamos, ¿cómo en qué consiste? ¿Vos aplicás esas variables en un programa o tenés que calcularlas vos? No, todo sin la existencia de SAM SPSS o los otros paquetes estadísticos, sería muy difícil poder aplicarla. Para que ustedes se hagan una idea, es parecido a cuando aplicás metodologías, no me va a salir ahora, modelos de regresión logística, es lo mismo, o sea, no son lineales, es un modelo no lineal, cuando se trabaja con modelos no lineales, como regresión múltiple, pero en este caso se trata de modelos no lineales, entonces lo que aplica son regresiones logísticas. Es lo mismo, simplemente que se le aplica la transformación logit, como que se le llama. Capaz me estoy embarullando y lo estoy entreverando, pero te vemos ahí como una científica metiendo números y cosas, sí, y códigos. Sí, pero lo importante es lo siguiente: los SPS y los otros programas estadísticos nos solucionan mucho de ese cálculo que capaz nos tiene medio locos en las carreras de grados, calculando a papel y lápiz, ¿verdad? En estadística, en las clases de estadística. Pero ya a este nivel estamos por sentado de que sabemos las bases conceptuales un poco de esto, y trabajamos directamente con los programas, los paquetes estadísticos. El asunto es que tú conozcas realmente las características, las condiciones, las restricciones que tiene tu técnica, y en definitiva le pidas al programa que te calcule las cosas y después sepas qué es lo que tenés al final. Bueno, esta salida de resultados que me dio, qué es lo que tengo que leer, cómo lo tengo que leer y qué me está diciendo. Bien. Es eso, básicamente. Lea, me gustaría que pudieras dar un ejemplo de variable cualitativa y un ejemplo de variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque pensamos que en la audiencia también puede haber gente que no sepa a qué nos referimos con variable cuantitativa y con variable cualitativa. Entonces, tal vez con un ejemplo esto pueda ir como quedando más claro. Y bueno, una variable cualitativa, por ejemplo, es sexo, ¿sí? Femenino, masculino, y que
estuvo presente en mi trabajo, o autonomía, es decir, vives en tu hogar de origen, sí, no. Y una variable quanti que utilicé es, por ejemplo, la cantidad de estudiantes el promedio de estudiantes por grupo. Entonces, esos son 2 ejemplos de variables que yo utilicé, por ejemplo. Bien. Y este programa que decías que utilizaste sirve para procesar datos de los 2 tipos. De los 2 tipos, sí. Bien. Los modelos de regresión logística no tienen las mismas restricciones que los otros, y entonces te permite a ti operar con variables cuantitativas y cualitativas juntas en el modelo. Entonces, de ahí tu posibilidad de optar por ellas. Uh-huh. Bien. No sé si quisieran ir ya como a la parte de resultados, de conclusiones, ¿a qué arribaste, podríamos decir? Bueno, arribé a identificar, justamente me permitió esto, identificar las variables que mayor efecto tenían en la ocurrencia del fenómeno. En mi trabajo con esos datos con los que trabajé, lo que me tenía mayor peso era que el chiquilín se insertase en el mercado laboral entre los 18 y los 24 años, es decir, las mismas edades en las que empieza a cursar la educación media superior. Si ocurre algún evento de interrupción temporal de los estudios durante ese periodo, y si el dejar el hogar paterno también. Ser mujer aumenta las chances en la ocurrencia de un egreso de ese tipo, mientras que en los factores que tiene que ver con el rendimiento académico, la interrupción y el rezago en educación básica también aumenta. Y por el otro lado, dentro de lo institucional, el tamaño de centro. Los centros muy grandes, de más de 1000 estudiantes, aumentan, debido a la complejidad organizacional de los centros, aumenta las chances de tener un egreso desacoplado, seguido por el tipo de curso. Hay cursos que parece que permiten un mayor número de egreso teórico que un egreso desacoplado. Y bueno, por ahí anduvo un poco. Entonces llegábamos a la conclusión de que habíamos podido utilizar, justamente identificar variables, que había aciertos en la técnica utilizada, o sea, el modelo de regresión logística, y pudimos de alguna manera entrever o discutir de que, bueno, en el caso de los docentes, que también los estudiantes decían que los docentes imparten estrategias de enseñanza que me permiten aprender, y decían muy en desacuerdo, o en desacuerdo decían. Y eso aumentaba las chances. Entonces, la discusión, bueno, decíamos, bueno, cursos de formación permanente para los docentes, para ayudarles justamente a transmitir conocimiento, que los centros, que son grandes o muy grandes, estén pendientes de esa complejidad organizativa para de buscar maneras para ayudar a los chiquilines. El vínculo virtuoso de educación-trabajo no es tal, no, entonces hay que brindar apoyos extras. Bueno, quizás ahí, como hablaban ustedes de la educación a distancia, las tutorías o algún otro mecanismo que permita a estos chiquilines que están complicados ahí en eso poder concluir con sus estudios. Y ahí está como el factor también del rol docente, digamos, de no solamente impartir lo educativo y conceptual, sino también de funcionar como tutor o tutora bueno, si ves que hay algún chiquilino o chiquilina que ves que viene mal o falta mucho, o ya ves que está como con ánimos de abandonar, tenés que aplicar herramientas que a veces escapan de los docentes y las docentes. Y yo creía como que los docentes y las docentes que se involucraban, digamos, que en como relación, vínculo, digamos, como más cercano, podía lograr que los estudiantes pudiesen continuar. Pero también surgen estas otras cosas, como decías vos, lo del trabajo es así. Yo hoy en día parece que como que hay que elegir, ¿no? O trabajo o estudio y trabajo ya es como
un milagro, ¿no? Porque es muy difícil hoy en día, y Sí. más en ese rango de edades. Sí, y aunque en mi trabajo la reproducción no fue una variable que terminó en el modelo, que formó parte del modelo al que arribé, no obstante, en este grupo de chicos que yo estudié, la reproducción afecta mayormente a las chicas. Ujú. Y cuando vas a mirar la causa de interrupción, ¿no?, temporal de los estudios, ves que te dicen ambos sexos, chicas y chicos, te dicen interrumpí por razones laborales, ¿no? En un contexto en donde la gran mayoría, el 70% de ellos, provienen de estratos de niveles socioeconómicos bajos, el 29% de nivel socioeconómico medio y solo el 1% de nivel socioeconómico alto. Pero la segunda motivo que arguyen es cuidados y atención del hogar. Ujú. Relativo, bien pauta cultural, ¿no?, De corresponsabilidad de género. Exactamente, y mayormente te la contestan las chicas. Así que sí, poder compatibilizar, poder crear estrategias, poder hacer uso de toda la comunidad educativa, no solamente del docente. El Exacto. docente a veces entra más en educación media, entra hasta 45 minutos en una clase que tiene que moderar su estado de ánimo, el estado de ánimo de otras 27, 30 personas y llevar adelante un tema, a veces no da. Pero hay otras figuras dentro de los centros, tenés los adscriptos, los educadores, tenés los directores, los administrativos, tenés todo un cúmulo de funcionarios, los equipos multidisciplinarios que podés hacer uso. Ujú. Todo está de alguna manera en que funcione. Ujú. O sea, si hay compromiso de parte de la comunidad, es lógico. Que a mí no me haya, por ejemplo, en mi investigación, capaz no me haya dado que la atención del estudiante no influía, no para nada debe de desconocer el hecho de que hay otras múltiples investigaciones, desde Tinto en adelante, que justamente nos hablan de la importancia del centro, del tipo de atención que el docente y las demás figuras de los centros educativos prestan a los estudiantes para que ellos tengan éxito. Lea, una pregunta que normalmente la hacemos más al principio, pero no importa porque estamos a tiempo, es ¿cuáles son los antecedentes de esta investigación? Es decir, ¿hay otras investigaciones previas a esta Sí. sobre esta temática aquí en la región o en Uruguay o en la región? Sí, hay trabajos realizados por Menezes, Cardoso, Ríos. Ellos trabajaron con los datos de PISA, ¿sí?, y el longitudinal PISA 2015, y estuvieron analizando justamente el egreso de la educación media superior y a qué estaba vinculado. Usualmente, bueno, yo tomé mucho de los que siguieron justamente autores que hablan de las escuelas eficaces, y entonces de ahí plantean justamente qué variables son, desde lo teórico digo, ¿no?, cuáles son las variables que de alguna manera influyen. En lo local, como te dije, Cardoso, Tinto, Bogado, Fernández han investigado esas cuestiones con diferentes metodologías, obviamente. La novedad, si quiere, el pequeño granito de arena de mi investigación, es que lo hacen, por ejemplo, Cardoso, Menezes, Río, lo hacen para el área de Montevideo o Maldonado, pero no de nuestra región. Y yo quería aportar un granito de arena al conocimiento de lo que ocurría en la región. Bien. Porque vieron que cuando hacen estas investigaciones muchas veces comparan Montevideo e interior. Sí. Y interior nos meten todo dentro de una bolsa. Y no es lo mismo. En Montevideo tú tenés una UTU por barrio, por ejemplo. Acá vos tenés una UTU en la ciudad, o dos UTUs en la ciudad, pero depende del tipo de cursos que vos quieras hacer en UTU, por ejemplo, vas a una o a otra, no tenés de dónde elegir, voy a esta de mi barrio, y entonces vos podés vincular, bueno, a ver qué características tiene este alumnado de esta escuela y qué es diferente a esta otra. Eso no se da aquí. Entonces, bueno, mi idea era esa, poder aportar ese granito de arena. ¿Esta tesis ya ha tenido contacto, por ejemplo, con autoridades de UTU,
también de, bueno, políticas públicas, ¿por qué no? Que tengan que ver con la educación. No. Aún no he llegado a la etapa de presentar para difusión. No. Estaba muy abocada a hacer esto, pero sí, desde que se me planteaba desde los talleres de tesis, bueno, a ver cómo trabajar. Yo en ese momento en UTU estaba trabajando en las unidades de planificación, investigación y evaluación educativa, y bueno, lo conversé con el coordinador y me parece estupendo que utilices estos datos, a ver si le podemos dar una vuelta de tuerca a estos datos. Uh-huh. y que sean útiles. Y bueno, por ahí fui. En ese momento, bueno, como les dije, con la pandemia todo se fue atrasando un poco y ya ha quedado medio lejos en el tiempo, porque parece mentira. Sí. Empezamos en 2016 y estoy egresando en 2022, pero bueno, es lo que había con todo lo que hemos vivido. Pero sí, tengo pendiente eso. Y que también está recientemente presentada. Recordemos que este viernes fue la presentación de la tesis ante un tribunal, bueno, bien destacado por la participación y también por los comentarios que te hacían, ¿no? Bueno, estaban algunas compañeras del curso de maestrías de LEA que, claro, esos aportes son sumamente importantes para dejar antecedente también para otras compañeras o compañeros que van a hacer ese proceso de defensa de tesis de maestría, ¿no? Totalmente. Me acompañaron ese día Carolina, Viviana, Cristina. De la maestría precisamente son Carolina y Viviana. Y sí hay algo que aprendí en esta maestría, gente, es que cuando uno se embarca en un posgrado como lograr un equipo de estudio que funcione es la clave del éxito. Y sin mis compañeras, sin ese equipo de estudios que al inicio fue Cristina, que le faltaba para su propia maestría algunas asignaturas que cursó con nosotros, pero después Viviana, Caro y yo formamos ahí un trío imbatible. Uh-huh. Que contra todo pronóstico, porque los hay, ¿no? Uno de los pronósticos que nos dijeron cuando empezamos la maestría fue: chicas, miren que si se embarazan hay menos chances de que egresen. Y pasó, hubieron 3, 4, ahora en total 5 mujeres de nuestro grupo que se embarazaron. 3 de ellas quedaron, mientras que otros 2 varones fueron papás, los 2 lograron seguir. Uno dejó y el otro logró seguir. Así que nos corría en contra. Pero tener un grupo de compañeras resultó imbatible. La compañera de nuestro grupo, que se embarazó, tuvo su niño, un chico hermoso ahora, nos respaldamos una a la otra y logramos salir adelante. Así que eso es un gran aprendizaje. Uh-huh. Lograr un equipo de estudio que te siga, que te respalde y que te sostenga en el proceso es clave. Para no abandonar, ahí están otros factores también, ¿no? Sí, la socialización, sí, totalmente, para estudiar, para rendir exámenes juntos, para tomarse un vinito así un fin de semana, todo eso. Para estar en los buenos y malos momentos. Obviamente, y bueno, y ellas necesitaban, y yo quería que justamente darles, me dice, ¿vas a hacerlo abierto? Por supuesto, le digo, así ustedes pueden verlo, y sí, estaban... creo que más nerviosas que yo. Sí, estaban ahí. Estaban acá porque comentamos a la audiencia que Lea defendió acá en los estudios de Radio La Regional. Bueno, la encontramos ahí con temas de conexión que dijimos, bueno, vamos para la radio, que tenemos buena conexión, instalamos todo acá y se instalaron las compañeras y estaban ahí escuchando atentamente lo que decía cada participante del tribunal y Lea también, y asintiendo, todo, estaban muy compenetradas con esa defensa, también, bueno, grabando, sacando apuntes ahí. Exacto, porque las devoluciones de los docentes en un tribunal es una instancia de aprendizaje. Uh-huh, exacto. Es, ¿qué errores? Porque es impensable que no vayas a cometer errores. Más estando en una etapa de formación, en donde vos, por más que estás defendiendo tu tesis, vos estás iniciando tu formación en ese nivel. Entonces, las devoluciones son una instancia de aprendizaje. Y había
devoluciones ahí pensadas, bueno, los errores que habrás cometido y por qué no lo pensaste de esta otra manera, y bueno, y si vas a publicar te sugiero tal cosa, y bueno, entonces ahora estamos en la etapa de que hay que tomar lo que nos recomendaron que hiciéramos los miembros del tribunal y bueno, completar los trámites para dar por finalizada esta etapa, que es comenzar los trámites para el título. Uh-huh. Así que sí, una instancia en donde es muy aprovechable poder escucharlo, es aprovechable para el que lo está dando, el que está defendiendo su tesis, como en mi caso, pero también para los otros compañeros que se les acerca la instancia y cuando salíamos de acá me decían, uy, yo ya vi que voy a tener que hacer tal cosa, uy, ya vi que voy a tener que hacer tal otra, así que sí, muy positivo. Una defensa que además por ser virtual permitió la participación de Fernando Filgueira, Gabriele Randonea y Paola Mascheroni, que son tres grandes, ¿no? de nuestra academia. No sé, Lea, también esto, ¿no? Lo que te preguntaba hoy. ¿Alguna vez pensaste que el tribunal de tu tesis iba a ser así tan de renombre? No. El culpable aquí es Juan Romero. Manejamos él y yo algunos nombres. Estuvo presente el de Filgueira desde un inicio, sí. Pero no sabemos, porque aquí no hay muchos en educación, uh-huh. Investigación en educación. Entonces, no sabíamos si Montevideo tenía alguna lista, departamento de posgrado tenía alguna lista o algo de eso. Después de algunas averiguaciones, Juan me dice, bueno, mira, ¿qué te parece fulano, mengano? Bueno, si a ti te parece que estos van a querer y van a aceptar, por mí no hay problema, ya está. Y felizmente aceptaron participar en esto que fue una instancia muy buena, un cierre de ciclo muy bueno. La frutilla de la torta. Uh-huh. Sí, totalmente. Capaz que también podemos, para cerrar, hacerle la pregunta del programa, ¿no? A eso iba, sí. Al final te queríamos preguntar, ¿en algún momento de todo este proceso te preguntaste en qué me metí? Vos sabés que sí, me lo pregunté cuando tuve que sacrificar los veranos en 2006, desde el 2016 en adelante, para estudiar y para rendir los exámenes, porque la presentación de los exámenes te caían los 1 de marzo. Eso equivale que te la tenés que pasar enero, febrero, preparando exámenes. Después en julio es otro momento de presentación de trabajos de exámenes. Así que vacaciones de julio volaron, así fueron. Y entonces cuando me ocurrió eso, viste, cuando te pones media cruzada, así, uh-huh. Una mezcla entre animal salvaje y ser humano, porque tenés poco tiempo y en tu casa quieren que vos existas también, ¿no? Sí. Porque vos dejás de lado tu familia. O al menos me pasa a mí que yo soy muy de concentrarme en las cosas y decir, bueno, esto tiene que salir ahora. Me pongo medio obsesiva. Y entonces en esos momentos yo digo, ¿para qué me metí? Sí, cuando te enfermas debido al estrés y todo lo demás, como me ocurrió, me dijo, ¿en qué me metí? Pero al mismo tiempo, creo que todos los que hicimos la maestría, quizás, aunque sea 5 minutos, en algún momento pensamos, la dejo. Uh-huh. Me puse a pensar que aquí habíamos postulado más de 100 personas para esta maestría, que habíamos pasado a la etapa por méritos, habían quedado unos 80, y que después en la prueba de aptitud ya habían como 20 menos que no habían querido dar la prueba de aptitud, y quedaron 60. Y después había la instancia de entrevista. Y haber pasado todo eso y haber tenido la chance, la enorme oportunidad, que le estoy muy agradecida nuevamente, repito, a la UDELAR y al CENUR, de quedar entre esos 17. ¿Sí? Yo no tengo hijos. No, tenía una familia que si bien me reclamaba, pero me bancaba. Digo, para un poquito, ¿estás quitándole el lugar a otro y te vas a ir?
no, esto no se puede hacer, entonces hay que meterle pata, hay que meterle para adelante. Bueno, estás mal hoy, tenés permiso para sentirte mal hoy. Y pensar en qué me metí o para qué me metí en esto hoy. Pero tenés hoy nomás, o tenés 15 minutos para eso, y después espabilate, amor, espabilate. Hay que seguir. Obvio, y hay que seguir. Y va para adelante, y abrí puertas, ¿no? Como mujer, abrí puertas, dejé abierta mujeres. Exacto. Tenemos que seguir. Marcaste antecedente también, ¿no? Siendo la primera egresada de esta maestría. Y bueno, felicitarte, obviamente. Muchas gracias. Un gusto haberte apoyado en ese momento, haber sido parte de este hito, digamos, para el CENUR. Y bueno, un saludo final y ya nos vamos despidiendo, que ya estamos en hora. ¿Algún saludo? ¿Algo que quieras agregar? Un saludo y un agradecimiento enorme a todos los docentes, todos. Y digo todos, porque si me pongo a mencionarlos me voy a olvidar de alguien. A mis compañeros de maestría, mucha fuerza. Vamos, que queda poco y tratemos de egresar para contribuir para que el CENUR pueda traer otros posgrados. Yo no me gustaría que esta fuese una experiencia que quede en el olvido. Me parece que tenemos que ponerle fuerza para lograr la descentralización de los posgrados y traerlos aquí. Yo creo que si lo hacemos con modalidades mixtas, capaz virtuales y presenciales, incluso gente como yo, que trabaja y que tiene responsabilidades familiares y que tiene sus añetes encima, o sea, que ha acumulado juventudes como me ocurre a mí, podrá también concluir sus estudios, sus aspiraciones de tener un posgrado y poder realizarlo aquí dentro de la universidad. Muchísimas gracias, Lea Silva Castilla. Nosotras nos encontramos el próximo martes a las 10 aquí por Radio La Regional. Trabajo terminado. Proyecto cerrado. Nos encontramos el próximo martes por Radio La Regional.